Revelaciones de Dios para Colombia. Profeta Ezequiel, capítulo 33, el deber de la atalaya. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Revelación número 1. Tiene que ver con el templo, con los altares, con los púlpitos donde están los sacerdotes, los apóstoles, los profetas, los ministros, pastores, los adoradores. Dios envía al profeta Ezequiel en el capítulo 8 a mirar el interior del templo y empieza a ver que allí hay algunas abominaciones que se cometen. Hay una contaminación, ya que los sacerdotes le habían dado la espalda al altar de Dios y estaban adorando al sol, la idolatría. Mujeres endechando a Tamuz. En el tiempo hoy dice el Señor que en la iglesia hay idolatría, que hay pecados sexuales, que hay mercadería, gente que está predicando la palabra todo por la plata, venden los milagros, le ponen precio a la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Quieren vender los milagros, las sanidades. Pero lo que más tiene disgustado al Señor en la iglesia en Colombia es que los sacerdotes, los ministros, los llamados a una vida santa, consagrada, se han revuelto con la política. Y aún Dios me ha dejado ver en las elecciones pasadas ministros que utilizaron sus iglesias para promover los votos y la compra de votos, y utilizaron dinero aún de las ofrendas para comprar y vender votos. Terrible, el tesoro de Jehová, utilizándolo en otras cosas. En el capítulo 9 del mismo profeta Ezequiel, entonces, Dios le dice al profeta que empiece a ver el juicio que viene sobre esos altares, porque el juicio empieza por el santuario de Dios. Y entonces envía un ángel a sellar a los siervos de Dios, a guardarlos, a apartarlos. Habrán ángeles guerreros cuidando a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos creyentes, fieles. Pero vienen 6 ángeles también a matar, y le dice el Señor: maten a los viejos, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, no perdonen a nadie, y dice: y comiencen por mi santuario. Entonces estamos anunciando que este juicio viene sobre la iglesia de Cristo en Colombia, por la contaminación, por la mercadería, la idolatría y los pecados sexuales. Dios tenga misericordia de aquellos siervos, de aquellas personas que tienen su altar contaminado. Recordemos que Dios le entregó un santuario a Luzbel, a Lucifer, a Satanás, y él lo prostituyó con la mercadería, con sus contrataciones, con su maldad. Y eso va a suceder entonces con los ministros en este tiempo, que tengan su altar contaminado. Revelación 2. Visiones viendo a Bogotá inundada. La gente, para salir de las casas, tenía que ser con balsas de apoyo del ejército, de la policía. Los más afectados, los primeros pisos, donde mucha gente va a perder sus enseres. Y en las demás pueblos de Colombia también inundaciones tremendas. Hemos visto en visiones cómo carreteras y avenidas van a ser totalmente inundadas y van a tragar literalmente vehículos. Este juicio viene como consecuencia en el año 2010, 7 de agosto, cuando el presidente Santos recibió la presidencia por primera vez, que fue a Santa Marta a hacer el pacto con los dioses ajenos de los indígenas de Santa Marta. Dios me dio la palabra ese mismo día, en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos 22 y 23.
Dice que el rey Acaz hizo mayor pecado al ofrecer a los dioses ajenos, y como consecuencia vino ruina sobre él y sobre todo su pueblo. Y entonces ya hemos visto hasta ahora 2 inundaciones en toda Colombia, donde mucha gente ha perdido casas, ha perdido sus enseres, pueblos que han sido inundados, y es consecuencia de este pacto, de esta maldición, esta atadura que viene por ese pacto con dioses ajenos. Pero el que viene va a ser peor, va a ser más terrible. He tenido visiones más o menos como para este fin de año 2014, iniciando el año 2015. Una época invernal tan terrible, y es consecuencia porque precisamente los indios allá en Santa Marta creen que esos dioses de ellos son dioses de la lluvia. Y sabemos que en la Biblia dice que el Dios es el que da la lluvia a los buenos y a los malos, y da el sol para los buenos y los malos. Y entonces, como hemos tentado a Dios, pues Dios va a permitir entonces que vengan lluvias y vayan a traer ruinas sobre muchas familias de Colombia. Que Dios tenga compasión de mi pueblo. Revelación 3. Después de esto entonces vendrá una gran hambre y una sequía sobre toda Colombia, y aún en las ciudades, más terrible que la época que hemos tenido de sequía en nuestros pueblos, donde el ganado ha perecido, los ríos se han secado, y mucha gente aguantando hambre. Visiones que Dios ha revelado de gente en emergencia, con urgencia, tratando de hacer colas, grandes colas en los supermercados para conseguir alimentos. He tenido revelación en la madrugada viendo gente aún buscando agua en las piscinas para tomársela. Ya no será que buscan la piscina para bañar, sino para tomarse el agua. Y en la gente, como en días pasados, abriendo pozos por todas partes. Una emergencia terrible de sequía y de hambre en todo mi pueblo por nuestra maldad, porque en Colombia justo no hay ni uno. Todos hemos pecado y todos hemos fallado. Por eso necesitamos arrepentirnos de todo corazón y pedir a Dios misericordia. Como está escrito en su palabra en 2 Crónicas 7, versos 13 al 15. Si mi pueblo se humillare, llorare y buscare en mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Señor, sana nuestra tierra de Colombia. Revelación 4. Este juicio viene en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un gran caos. Una madrugada entra a mi cuarto un ángel del Señor y me hace la señal de sígueme. Me voy detrás del ángel por toda la frontera entre Colombia y Venezuela, viendo las peleas, pleitos, la sangre que va a ser derramada, un caos terrible, donde también veo al presidente de Colombia enviando aviones a sacar urgentemente a todos los colombianos que vienen en Venezuela para que regresen a Colombia, y aún de otras naciones salen en desbandada hacia Colombia, viendo también entonces cómo va a haber mucha sangre derramada, muchos muertos, heridos, un caos terrible, porque en Venezuela últimamente va a haber un odio grande contra todos los colombianos y los van a querer matar a todos, y los colombianos van a tener que salir volando y botar todo, perder todo, pero para poder salvar su vida. Que Dios tenga misericordia de nuestros colombianos que están allá en Venezuela. Revelación 5. Viendo en revelación de Dios, en visiones, en sueños, que el gobierno del presidente Santos y la guerrilla en La Habana firman la paz. Paz para Colombia. Y entonces los guerrilleros vienen acá a Colombia a ocupar sus cargos públicos de acuerdo a lo pactado. Y les es entregada un área en el territorio de Colombia, departamento del Bichada, departamento del Guaviare, parte del Amazonas, en límites con el Perú, con Brasil y con Venezuela. Veo los guerrilleros en los pueblos paseándose con sus fusiles como Pedro por su casa, y todo mundo contento. Parece que la paz está funcionando, pero sucede que a los pocos días, al poco tiempo, hay un atentado contra un integrante de la guerrilla donde lo matan, y entonces Timochenko desde el monte dice: Santos nos traicionó, Santos nos traicionó. En una revelación, una madrugada, oí la voz del Señor que dijo: este es el florero de Llorente, el que va a prender la mecha. Y entonces Timochenko ordena a toda su gente volver al monte. La gente agarra a los guerrilleros del brazo, del hombro: por favor no se vayan, mire que esto está funcionando. No podemos porque nos dieron la orden de regresar,
y todos salen hacia el monte. Revelación 6. Muchas visiones Dios me ha dado sobre ataque de aviones bombarderos de guerra, aviones caza, Sukhoi, de fabricación rusa, que vienen de Venezuela a atacar a Colombia, el Palacio de Nariño y el centro de Bogotá. He estado viendo en varias oportunidades un trapo rojo sobre la cabeza de los soldados y policías de Colombia. Significa que el ataque viene desde arriba, desde las nubes, con aviones de guerra sobre el Palacio de Nariño y sobre algunas instituciones militares, sobre algunos cuarteles y más que todo sobre el centro de Bogotá, Congreso de la República. En ese bombardeo entonces veo que muere el presidente Santos y también muere el alcalde Petro en un atentado, y veo una multitud de ataúdes en la Plaza Bolívar, uno muy lujoso, el del presidente de la República, y son entregados muchos ataúdes con la bandera de Colombia a los familiares, porque los muertos son de las tropas, siempre entregan la bandera en el ataúd, en medio de este caos tan terrible. Entonces 3 naciones vienen a apoyar a Colombia, Estados Unidos, España y Francia, y aviones de guerra de Estados Unidos vienen, y en el contraataque Venezuela va a sufrir un terrible bombardeo, donde todos los pozos petroleros van a arder, y muy poca es la vegetación que va a quedar buena allá en Venezuela, porque el juicio de Dios viene para Colombia, pero de aquí pasa para Venezuela. Y he tenido revelaciones y visiones de Dios, donde el presidente Barack Hussein Obama viene aquí, y él viene a la Plaza Bolívar y al Palacio a mirar la devastación y a pasar revista a sus tropas que vinieron a apoyar. Revelación 7. En medio de este caos tan terrible, la gente empieza a gritar: Uribe, Álvaro Uribe, ¿dónde está Uribe? Que venga Uribe. Y Uribe entonces entra a tomar la presidencia de Colombia por el orden del Dios del cielo y la voluntad del pueblo colombiano. Los políticos no lo podrán impedir, ya que la mayoría habrán muerto en el bombardeo al Palacio de Nariño y demás instalaciones del centro de Bogotá. Y este hombre, Álvaro Uribe Vélez, por voluntad de Dios Todopoderoso, es el Ciro de Dios para Colombia. La palabra que Dios me ha dado, la base bíblica, profeta Isaías 44:28. Álvaro Uribe es el Ciro de Dios para Colombia y es mi pastor, dice el Señor. Y él le predicará el Evangelio y la palabra de Dios a otros presidentes. Será el primer presidente cristiano que tendrá Colombia. Y él va a apoyar la obra misionera, la obra de Dios. Y él le construirá un templo al Señor acá en Bogotá y reconstruirá la ciudad que quedará devastada por la guerra y por el terremoto que se aproxima. Revelación 8. Terremoto en Bogotá y alrededores. Monserrate tapa el centro de Bogotá y Chapinero. He tenido 2 revelaciones con las ratas que viven allá en Monserrate. En la primera es cuando llega el terrorismo y los ataques con aviones. Y la segunda es en el terremoto, cuando Monserrate, que es un volcán inactivo, Dios lo va a activar. Hemos visto visiones bajando la lava roja por la calle 19, calle 26 y calles del centro de Bogotá. Y esta rata, en estas 2 oportunidades, he visto cuando salen de los huecos de Monserrate en una forma pavorosa, terrorífica, asustada esta rata de ver lo que viene. Terrible para Colombia. Tenemos entonces aquí, hemos visto en visión revelación el edificio Colpatria, edificio del Banco de Bogotá, edificio Avianca. Estos edificios quedan en el piso. Y Dios nos ha revelado que el terremoto será al mediodía, entre AM y PM, a la mitad del día. El día y la hora solo lo sabe mi Padre. Y entonces aquí vamos a necesitar muchos socorristas, muchas ambulancias, muchas medicinas, sangre para los heridos. Y al preguntarle al Señor entonces, las revelaciones son las siguientes. Desde el año 1949, Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, un ídolo. Y esto creó una atadura, una maldición en todo el corazón de Colombia. Y entonces el Señor la va a romper precisamente con un terremoto en el corazón de Colombia, que es Bogotá y pueblos y ciudades alrededor.
Fuera de eso, también nosotros en el 49 votamos en contra de Israel. En las Naciones Unidas, en el año 2000, en el gobierno del presidente Pastrana, también volvimos a votar en contra de Israel. Y nos ganamos esa maldición, esa atadura, y por eso hemos tenido esta guerra de 50 años. Y caso parecido al del presidente Chávez en Venezuela. A mí el Señor me llevaba en el espíritu a hablarle a él y a decirle, yo por Twitter le mandaba mensajes a Chávez. Decía, presidente, arrepiente porque usted maldijo las dos niñas de los ojos de Dios, que son el pueblo de Israel y los cristianos de Venezuela. Y le dije, si usted se arrepiente públicamente, Dios lo va a salvar. Usted la maldición la tiene ahí en las vísceras, por dentro, y él terminó todo podrido por esa maldición. Entonces así va a suceder como con el corazón de Colombia. Y entonces cada año renuevan en una misa en la Catedral Prima de Colombia ese pacto de consagrar a Colombia. Pero Dios lo va a desconsagrar es con este juicio, con este terremoto, donde vamos a ver cómo nuestra ciudad va a ser grandemente afectada. Algunas personas Dios les ha revelado que tienen que salir de aquí de Bogotá. Nosotros hemos tenido visiones donde salimos, hoy salimos, mañana el terremoto, pasado mañana regresamos. Cuando venimos a encontrar nuestras casas, los vidrios rotos y las casas alrededor sí en el piso, todas destruidas y muchos heridos. Y también hemos visto entonces gran emergencia aquí en la ciudad de Bogotá. Algunos han tenido visiones que tienen que salir de aquí de la ciudad y estamos esperando las instrucciones de Dios, pero estamos alerta en la presencia de Dios, esperando que Dios nos dé esas instrucciones. Amén. Revelación 9. Un maremoto en toda la costa atlántica, desde La Guajira hasta el Urabá, con epicentro en Barranquilla, la parte más afectada. Desde el año 2000 el Señor empezó a hablarme de este maremoto, este terremoto, con la parte más afectada de Barranquilla y de San Andrés. Y llevo ya 14 años viendo esa revelación. He visto los tiburones, las ballenas y muchos peces del mar nadando en las calles de Barranquilla, y muchos muertos desde las ciudades de la costa, Santa Marta, Cartagena, muertos con sus ropas puestas y sus zapatos allá en las playas, y muchos animales del mar muertos en las playas. También hemos visto a San Andrés. En una madrugada el Señor con voz audible me dijo, San Andrés, aniquilación total. Y entonces San Andrés y otras islas del Caribe bajan al fondo del mar. Si Nicaragua no nos quita a San Andrés este maremoto, sí nos lo va a borrar. Entonces tenemos que pedirle a Dios misericordia, que Dios nos dé la oportunidad de avisarle a nuestros compatriotas de la costa y de allá de San Andrés, a poderles advertir para que salgan de allá, porque esa isla va a ser desaparecida en este juicio de Dios que viene para Colombia. Que Dios tenga compasión de todos nuestros hermanos en Cristo, los que creen en Dios, los que no creen, nuestras familias de Colombia, que viven en San Andrés, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que estemos apercibidos y Dios nos guarde en aquel día. Amén. Revelación 10. Después de este juicio tan horrible y tan terrible del Dios del cielo sobre mi pueblo de Colombia, también la misericordia de Dios vendrá con una bonanza, un avivamiento del Evangelio como nunca lo ha tenido este país, donde los guerrilleros que quedan vivos, los terroristas, los narcotraficantes y mucha gente se convertirá al Evangelio e irán a otras naciones a llevar la palabra de Dios. Van a ver milagros en las calles, en la avenida, en las montañas. Veo milagros en los buses, en las calles, en las busetas, en los parques. Nadie podrá reclamar que este es el centro mundial del avivamiento, porque el Espíritu Santo se derramará en toda Colombia, como las aguas cubren el mar. Viendo en años anteriores el mapa de Colombia lleno de piedritas brillantes, dijo el Señor, estos son mis siervos, este es mi pueblo de Colombia, que van a llevar este avivamiento sobre toda Colombia y después a todas las naciones. Pero por eso mi Padre la va a limpiar con sangre, me dijo el Señor una vez. Dijo, voy a limpiar a Colombia con sangre, porque la voy a utilizar para llevar la palabra hasta lo último de la tierra, a las demás naciones del planeta. Y Colombia va a ser el país más cristiano de la tierra, y va a ser la segunda Israel de la tierra también. Bendito sea el Señor. Nosotros tuvimos una reunión en el Salón Boyacá del Congreso de la República, anunciando este juicio de Dios que viene sobre Colombia,
Invitamos a las autoridades militares, autoridades de policía, del Estado, gubernamentales, algunos asistieron, de algunas iglesias algunos fueron. Nos reunimos con profetas y guerreros de Dios allá en ese palacio, en el Congreso, y estuvimos haciendo un clamor por toda Colombia todo el día, en ese salón, y esa grabación quedó allá y allá está, en el nombre de Jesús de Nazaret, advirtiendo a mi pueblo, a mi nación, a mi ciudad de Bogotá, lo que viene para que nos arrepintamos de todo corazón. En 2 o 3 oportunidades el Señor nos ha dicho que ya no hay posibilidad de echar este juicio atrás, solamente tenemos que orar para que Dios tenga misericordia por las almas y que los que van a morir, que van a partir de este mundo, se vayan con el regalo de la salvación y la vida eterna. Desde enero del año 2012 hemos distribuido estos 2 volantes en la Plaza de Bolívar, en Monserrate, en el 20 de julio, en los buses de Transmilenio, en todos los portales, en los barrios. Hemos distribuido esto también a muchas personas de nuestras familias, lo hemos enviado por internet a muchos cristianos para anunciarles, para que estén orando. Un arrepentimiento urgente que necesita Colombia, porque Jesucristo está llamando a las almas. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la del mundo. El profeta Isaías dice en el capítulo 57, 21 que no hay paz para los impíos. Y en 1 Tesalonicenses 5:3 dice el Señor que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y la palabra que el Señor me da para esta grabación y para este juicio de Colombia está en el profeta Jeremías capítulo 8, verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero Colombia no conoce el juicio del Señor. Jeremías 8:7, también dice el mismo profeta en el capítulo 9, verso 24-25, dice que tenemos que conocer a Dios porque Él es misericordia, juicio y justicia, y todos queremos disfrutar de la misericordia de Dios, pero también sabemos que Dios tiene una justicia y tiene un juicio. Sí le doy gracias a Dios que la misericordia es más grande que el juicio. Por eso nosotros estamos esperando la gracia de Cristo sobre todo nuestro pueblo y Colombia, porque va a ser sacudida por estos 2 juicios, guerra y terremoto, y el maremoto, donde vamos a ver aquí en la ciudad de Bogotá terroristas, van a haber violaciones de mujeres, y va a haber hambre, va a haber escasez de alimentos, por los pecados de mi país, la violencia, la brujería, el crimen del aborto, por el homosexualismo. Vemos que en el gobierno, en el mismo estado, vemos a Sodoma y Gomorra en todo su esplendor, la idolatría, la rebeldía, la incredulidad, hay muchos pecados. Estemos preparados porque habrá una Colombia nueva y el juicio de Dios, así como ha venido sobre Chile, sobre Haití, sobre Turquía, sobre la China y Japón y Estados Unidos y en Perú, que está temblando en estos días. Ahora nos llegó el turno para Colombia y de aquí pasará para Venezuela. Yo los invito a todos de todo corazón que hagamos esta oración. Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo a pedirte perdón. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María y se hizo un hombre y murió por mí para salvarme. La sangre de Cristo que derramó en la cruz me limpia de todo pecado y maldad. Me arrepiento, Señor, de vivir alejado de ti y de tu palabra. Perdóname, Señor. Señor, yo te pido hoy que si muero en este juicio de Dios, sea en la guerra o en el terremoto o en el hambre o de pestilencia, tú me lleves a vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para ser salvo. Amén y amén.